Hola, bienvenidos a una emisión más de Chispas Editoriales para Genio y Figura. Esta semana, concretamente el 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y es por eso que en esta ocasión quiero hablarles de un personaje que es fundamental para la historia del libro en Aguascalientes, y me refiero al profesor Francisco Antúnez Madrigal. Acompáñenme, por favor, nada más unos minutos al siglo XX en nuestra querida ciudad de provincia. El profesor Antúnez fue un maestro e impresor moreliano que llegó a Aguascalientes a finales de la década de 1930 para desempeñar el cargo de secretario de Educación Pública. En cuanto se instaló en la ciudad, comenzó a coleccionar toda clase de libros e impresos de la región y fue el primero en escribir un breve ensayo sobre la historia de la imprenta, en el que aparece un catálogo de todas las personas que, como él, entregaron su vida a la palabra escrita. No solo fue investigador, también fue autor de varios libros. Entre ellos hay uno que es una auténtica joya bibliográfica producida en Aguascalientes, y se trata de Las primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada. Este libro es el único que recoge los primeros trabajos de Posada en Aguascalientes y León. Gracias a la edición del profesor Antúnez, la historia del arte mexicano tiene una evidencia muy contundente de que el más célebre de nuestros grabadores recibió formación artística en Aguascalientes. El profesor Antúnez también imprimió decenas de libros y plaquettes para autores hidrocálidos y de otras partes del país también. Ellos lo buscaban por la gran calidad de sus ediciones, porque el profesor Antúnez revisaba los textos, revisaba el contenido, y todos los libros hechos en su taller eran minuciosamente cuidados y el producto final era estéticamente muy hermoso. En su taller, además, recibió a varias generaciones de jovencitos que al egresar de la secundaria no tenían muchas oportunidades de seguir con su educación o muchas oportunidades laborales, y él los acogió en su taller. A ellos les enseñaba generosamente todo lo que él sabía para que pudieran tener un oficio y mejores oportunidades en su vida. Algunos de ellos, con tan solo 16 o 17 años, terminaron haciéndose cargo de talleres de imprenta en ciudades como Guadalajara y Zacatecas. Quizá ustedes conozcan a alguna maestra, o a lo mejor sus mamás o sus abuelitas. Estudiaron en la Escuela Normal de Aguascalientes entre 1940 y 1965. Pues bien, durante 25 años, el profesor Antúnez impartió a las normalistas la clase de iniciación tipográfica, porque las mujeres que estarían a cargo de la educación debían tener nociones sobre la edición de impresos y de libros. En Morelia, Antúnez había crecido entre las grandes bibliotecas conventuales y había tenido acceso a importantes acervos bibliográficos de los intelectuales de su época. Por eso, y en su calidad de secretario de Educación Pública en Aguascalientes, no podía creer que la ciudad no tuviera una biblioteca pública. Aguascalientes sí había tenido bibliotecas públicas en el siglo XIX, varias, y hay registro de ellas, pero se perdieron durante la Revolución. Entonces pasaron varias décadas sin que la ciudad tuviera una biblioteca pública para la gente. Fue hasta 1953 que la Biblioteca Enrique Fernández Ledesma abrió sus puertas, y esto fue gracias a la insistencia y el trabajo del profesor Antúnez. A Francisco Antúnez también le debemos la donación de placas originales para la apertura del Museo José Guadalupe Posada y la donación o aportación de capital de su patrimonio familiar para el Museo de la Insurgencia. También fue uno de los fundadores de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, también fue miembro del Club Rotario. Fue el primer director del periódico El Heraldo, y en 1965 se jubiló finalmente de la Secretaría de Educación Pública, pero pues no se fue a descansar a su casa. Se jubiló y se mudó unos años a la Ciudad de México para hacerse cargo del Departamento Técnico del Fondo de Cultura Económica, que en esa época era dirigido por Salvador Azuela.
pues se me acaba el tiempo y unos pocos minutos pues no son suficientes para hablar de todo lo que hizo Antúnez por Aguascalientes. Él murió en 1980 y podemos decir que murió a causa de su amor por los libros y su amor por la imprenta, porque durante toda su vida estuvo inhalando los gases tóxicos que desprendía la fundición de tipos, y eso le produjo un grave enfisema pulmonar, pues que finalmente lo llevó a la muerte. Pero bueno, estamos para celebrar el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de los Derechos de Autor. Y si usted que me está viendo o alguien que usted conoce tuvo contacto con el profesor Antúnez o tiene alguna anécdota o algún recuerdo que quisiera compartirnos para homenajear su vida y celebrarlo a él, pues le invito a que lo comparta con nosotros aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.